Ciencia, Salud y Medio Ambiente, séptimo grado. Magnitudes físicas, parte 1. Hola, soy Tonatiu y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes para que juntos aprendamos un poquito de ciencia. La clase pasada introdujimos algunos principios sobre la investigación científica y así establecimos que el método científico no es más que una forma de organizar nuestras ideas en torno a generar y responder una pregunta, la pregunta de investigación. Ahora bien, una vez que tenemos esta pregunta, se nos abren una serie de posibilidades o estrategias viables para poderla responder y este será nuestro método particular de investigación. Así es, el método científico no es único, sin embargo existen ciertos pasos, etapas que son muy útiles y muy empleadas en ciencia, entonces conviene que las organicemos. De esta manera tendríamos los siguientes 6 pasos. Primero, la observación. Hay que ver que algo sucede. Luego, en torno a eso, vamos a generar una pregunta de investigación, que sería nuestro segundo paso. Para poder responder esta pregunta de investigación, normalmente generaremos una hipótesis, el tercer paso. Y para las hipótesis, muy a menudo necesitaremos una experimentación, que sería nuestro cuarto paso. Cuando estamos experimentando, obtenemos algunos resultados y esos hay que analizarlos o discutirlos. Nuestro quinto paso. Finalmente, pues obtendremos algunas conclusiones y con eso tendremos los 6 pasos clásicos del método científico. No obstante, algo que omitimos en la clase anterior es decir que además estas conclusiones hay que comunicárselas a nuestros semejantes. Esto es así debido a que la ciencia no es una actividad solitaria, es una actividad eminentemente colaborativa que a menudo se trabaja en comunidades y tiene un propósito claro. Entonces, habrá algunas personas que están esperando nuestros resultados y para las cuales les serán útiles. Pero bueno, para que nosotros podamos obtener todos estos resultados y después comunicarlos, necesitamos además una manera de extraer la información de las propiedades físicas del mundo que nos rodea y esto lo logramos a través de las magnitudes físicas. Ese es el tema que nos ocupará hoy y que comenzaremos con un repaso por su historia. Veamos. La necesidad humana de cuantificar las propiedades de los objetos o fenómenos que nos rodean o afectan se pierde en nuestra propia historia y son comunes a toda cultura de la que se tenga conocimiento. Es muy probable que fuera precisamente el auge en el intercambio comercial entre pueblos lo que produjo e impulsó la necesidad de estandarizar tanto de los métodos para medir como de los patrones de comparación. Igual motor se considera la construcción de edificaciones y el desarrollo tecnológico que, al mismo tiempo, mejora la capacidad de medición. La historia del sistema métrico moderno comienza en la era de la Ilustración, cuando se definieron medidas de masa y peso a partir de la naturaleza, así como sus múltiplos y fracciones decimales. La primera implantación del sistema métrico se efectuó en 1799 durante la Revolución Francesa. Este se basó en el metro y el kilogramo, pero no fue exitoso hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando fue adoptado por la comunidad científica y la mayoría de países europeos. Hacia finales del mismo siglo se empleaban 4 variantes del sistema. La motivación para unificarlo se produjo gracias a la diversidad de unidades que habían surgido dentro del sistema centímetro-gramo-segundo o CGS y la descoordinación entre las disciplinas que hacían uso de él. Así, en 1889 se adoptó el sistema metro-kilogramo-segundo o MKS, que poco a poco fue incorporando nuevas unidades de medida y sirvió de base para el sistema internacional actual, que entró en vigencia en 1960 tras años de discusión. Bien, hemos visto cómo se generó la necesidad de estandarizar las mediciones, pero ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro tema?
Bueno, es que definimos las magnitudes físicas como todas aquellas propiedades que tiene ya sea un fenómeno, un cuerpo o una sustancia, las cuales pueden ser medidas de forma cuantitativa empleando instrumentos que han sido fabricados mediante un patrón de medición. Esto es una unidad física. Ahora bien, vamos a verlo más a detalle con un ejemplo. Muy bien, aquí tengo tres objetos, son tres rocas, una aragonita, una masa iridiscente y un cuarzo celeste. Como pueden observar, tienen distintas propiedades, como tienen color, tamaño, pero también tienen masa, por ejemplo. Son distintas magnitudes físicas. Ahora pongamos un ejemplo. ¿Qué tal si yo las quiero comprar esta masa por internet? ¿Cómo voy a saber que esto que voy a comprar pues básicamente tiene las características que yo requiero? Pues bueno, lo primero que haríamos, aunque siempre cabe la posibilidad de que la página nos envíe cualquier cosa, sería meternos hacia las especificaciones del objeto. Ahora supónganse que yo me meto, busco y digo, en las especificaciones de este objeto, la página dice que mide 10. Pero ¿10 qué? Prácticamente no nos está diciendo nada. Esto es así porque una magnitud física necesita por lo menos de dos componentes. Una sería el valor numérico y lo otro sería la unidad de medida. En este caso podrían ser 10 kilos o 10 metros, pero esos son dos magnitudes completamente diferentes. Ahora imagínense que yo me meto y comparo diferentes tiendas y entonces me doy cuenta que en una página todas las especificaciones de la roca vienen en kilogramos y en metros, pero en otra vienen, por ejemplo, en libras y en yardas. Y todavía encontré la otra donde vienen, digamos que en centímetros y en onzas. ¿Cómo voy a saber yo qué es lo que me conviene más? De hecho, lo podemos hacer. Aquí tengo algunos instrumentos de medición. Esto obviamente es una regla y yo puedo calcular que aproximadamente tiene unos 4 centímetros de longitud. Es un poco difícil estimarlo, por eso podríamos usar un nonio o vernier que sería un poco más preciso. Más adelante vamos a profundizar cómo utilizarlo. También podría medir la masa de esto y tengo aquí una balanza y podemos observar que lo puedo medir tanto en gramos como lo podría medir también en onzas. Lo curioso aquí es que estoy midiendo las mismas dos propiedades, pero con diferentes unidades de medida. Estoy midiendo masa y longitud. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es lo que más me conviene? Esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Cuántas magnitudes físicas hay y cuántas unidades de medida? Bueno, pues virtualmente, como es todo lo que se puede medir, entonces vamos a decir que hay una gran cantidad de de magnitudes, pero las unidades de medida son todavía más amplias, son virtualmente infinitas. De hecho, yo podría en este caso definir mi propia unidad de medida, por ejemplo, en pupusas. Entonces podemos decir que esta masa tiene una propiedad que sería 0.5 pupusas estandarizadas de queso, por ejemplo, y lo podría comparar con esta en lo mismo. Este ejemplo, aunque suene un poco chistoso, es casi que lo mismo que hacemos cuando vamos al mercado y compramos jocotes por manos o compramos materiales de construcción por picachadas o camionadas, o incluso cuando nos tomamos un jarabe por cucharaditas. Ahora bien, entonces lo que sucede es que estas unidades no están estandarizadas. Y aquí entonces vamos a decir que esto nos podría llevar a una estafa, pero en ciencia todavía esto sería peor porque necesitamos convertir las unidades y esto nos pierde información.
entonces podríamos tener las especificaciones de algo mucho más sensible. Por ejemplo, las especificaciones de un marcapasos o de las columnas que van a construir un edificio. Es muy difícil entonces que perdamos esta información, podría ser catastrófico. Bien, entonces de aquí la necesidad de estandarizar un sistema de unidades. En la actualidad, el que se emplea es el Sistema Internacional de Unidades. Veremos cómo funciona. Para entender el sistema internacional, debemos comprender que todas las propiedades medibles de un objeto provienen de apenas 7 magnitudes fundamentales. Se llaman así porque no pueden descomponerse en otras. Para cada magnitud se ha definido una unidad de medida estándar, teniéndose entonces 7 unidades de medida fundamentales. Así, para el sistema internacional, la longitud se mide en metros, el tiempo en segundos, la masa se mide en kilogramos, la intensidad de corriente eléctrica en amperios, la temperatura en Kelvin, la cantidad de sustancia en moles y la intensidad lumínica en candelas. Una vez definidas las magnitudes fundamentales, las demás resultan derivadas y se pueden expresar como combinación de las primeras. Las unidades empleadas para medir magnitudes derivadas se obtienen multiplicando o dividiendo una o más unidades fundamentales, por lo que se llaman unidades derivadas. Por ejemplo, las unidades de área son metros cuadrados y las de volumen son metros cúbicos. Todas provienen de la unidad de longitud. Otra unidad derivada es la rapidez, que se mide en metro por segundo, así como la aceleración, medida en metro por segundo cuadrado. La fuerza se mide en metro kilogramo por segundo cuadrado, lo que también se llama newton. Las unidades derivadas también pueden tener nombres propios. Bien, entonces ya establecimos que existen unidades y magnitudes fundamentales y derivadas. Anteriormente estuvimos midiendo longitud y masa. ¿Qué tipo de magnitudes son? Fundamentales. Ahora bien, los cuerpos también pueden ganar propiedades. Por ejemplo, si yo lo empiezo a mover hacia acá, ha hecho un recorrido, hay un desplazamiento, que es un cambio de posición. Para describir el movimiento se usan muchas magnitudes físicas como velocidad, rapidez, aceleración, etc. Pero no es lo mismo que yo, por ejemplo, mueva este objeto desde acá hasta acá, que lo mueva de aquí para acá. Esto es un desplazamiento. En este caso, las magnitudes requieren también de otros componentes adicionales y tenemos otros dos tipos de magnitudes. Si solo nos interesa el valor de la magnitud más la unidad de medida, se llaman magnitudes escalares. Pero si además yo necesito definir el sentido y la dirección en la que ocurre esa magnitud, tenemos magnitudes vectoriales. ¿Cómo es esto? Considera el siguiente caso. Si hacemos un viaje desde San Salvador a Potonicco, Chalatenango, probablemente necesitemos conocer la distancia entre ambos. El resultado dependerá del camino que se tome. El primer camino implica un recorrido de 96.9 kilómetros por la carretera troncal del norte. El segundo camino es de 88.3 kilómetros por la carretera panamericana. Como con estas cantidades solo expresamos el valor de la magnitud, las llamamos escalares, pero algunas magnitudes poseen dirección y sentido. A estas les llamamos vectoriales. Por ejemplo, si se desea conocer cuál es el desplazamiento de ir de San Salvador a Potonicco, se necesita no solo la magnitud, sino que la dirección y el sentido. El desplazamiento es un vector que describe el cambio de posición de un objeto y está descrito solamente por este tercer camino, el cual nos informa que posee una magnitud de 45.9 kilómetros. Si lo ilustramos, podemos ver que ese sería el tamaño del cuerpo de la flecha roja en dirección norte-este, unos 50 grados, desde San Salvador hasta Potonicco, que es la dirección de la punta de la flecha. Ojo que no es lo mismo decir de San Salvador a Potonicco que de Potonicco a San Salvador.
Esto debido a que el sistema de referencia cambia y describe la segunda trayectoria, siempre de 45.9 kilómetros, pero en dirección suroeste. Si tomamos en cuenta los dos desplazamientos en ambas direcciones, sería como si el objeto nunca hubiera cambiado de posición. Por lo tanto, el desplazamiento total es 0. Más adelante veremos cómo funciona esto. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Más adelante vamos a profundizar en cómo emplear los instrumentos de medición y sobre las magnitudes vectoriales. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que hayas aprendido algo nuevo. Por favor, continúa manteniendo tus medidas sanitarias y continúa aprendiendo en casa.